Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Un gusto que estén nuevamente por acá. Hoy venimos a hablar de un tema que, a pesar de que ya viene desde las bases de datos de versión 12C, es poco conocido dentro de la mayoría de los DBAs y que tiene que ver con lo que son las bases de datos acopladas actualizables. ¿Ok? Vamos a hablar sobre Oracle Global Database Refresh. Y lo primero que vamos a tener que hablar sobre esto es de que estas bases de datos se diferencian en cuanto a funcionalidad del DataGuard por una serie de características propias de cómo es que funciona cada uno de ellos. Entonces, no tenemos que confundir a esta funcionalidad de bases de datos refrescables con lo que es el Oracle Database DataGuard. ¿Ok? ¿Y qué cosas especiales tenemos en una base de datos refrescable? Bueno, la idea fundamental de una base de datos refrescable o actualizable es que podamos duplicar de una manera muy sencilla una instancia de una base de datos desde un origen, desde un contenedor de origen a otro contenedor de destino y que se haga el proceso de refrescamiento de manera automática. Las instancias acopladas actualizables tienen un enfoque válido para aquellas bases de datos que utilizan ASM y que no requieren ningún otro requisito previo adicional de contenedores. ¿Ok? También hay que tomar en consideración que se distancian de las bases de datos acopladas tipo carrusel, en que estas últimas, que dicho sea de paso, una de las características que vamos a ver más adelante acá también de cómo es que trabaja una base de datos tipo carrusel, las carrusel van a requerir un sistema de archivos ASM sí o sí, o un sistema de archivos ACFS, mientras que las bases de datos acopladas refrescables no necesariamente. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? La idea aquí lo que vamos a hacer es vamos a llegar y vamos a agarrar un PDB y lo vamos a clonar a otro contenedor de base de datos y vamos a crear una configuración de una manera muy sencilla para que el mantenimiento, el refrescamiento de la base de datos de origen sea automáticamente gestionado en el contenedor de destino. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? ¿O para qué nos sirve eso? Bueno, primero que todo, para tener, por ejemplo, podría ser una opción de un disaster recovery de una manera muy rápida y sencilla, cuando podríamos tener, por ejemplo, dos regiones en el OSI. Entonces podríamos replicar un PDB específico que yo quisiera de un lado para otro y luego tener ese contenedor o ese PDB, perdón, dentro de ese contenedor para poder clonar nuevos ambientes, ya sea, digamos, para requisitos o para requerimientos específicos, como por ejemplo una base de datos de desarrollo, de testing o de UAT. ¿Ok? ¿Qué diferencias hay a nivel de arquitectura entre una base de datos refrescable y el DataGuard como tal? Es que a nivel de la arquitectura tradicional, lo que conocemos hasta 19C, en bases de datos en producción, ¿ok? Recuerden que tenemos 21C, pero es una base de datos de innovación, no es una base de datos que debería ser utilizada en ambientes productivos. El DataGuard es configurado a nivel del contenedor de la base de datos, o sea, todos los PDBs que formen parte de un contenedor van a estar dentro de la configuración del DataGuard cuando yo llegue y lo configure hacia un sitio secundario, ¿ok? Hay una característica en 21C que, que apenas se está utilizando acá en este momento, que es que yo puedo tener dos contenedores y yo puedo escoger a nivel de un PDB dentro de ese contenedor que sea replicado hacia otro container database utilizando en este caso la arquitectura de DataGuard. Entonces ahí sí puedo ser selectivo con qué PDB quiero que sea el que esté resguardado con esta característica. ¿Cuál es el problema? El único problema que tiene es que los PDBs con DataGuard a nivel de la versión 21C tienen una gran cantidad de limitaciones. Y esto es muy importante de tomar en consideración. Únicamente el modo de protección que podemos tener de un PDB en 21C usando DataGuard es el de máxima performance. Cuando voy a replicar única y exclusivamente un solo PDB del contenedor de la base de datos hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces, esto es algo importante. Otra cosa es que una configuración de un DataGuard convencional a nivel de container database, yo puedo tener hasta 31 miembros de esa configuración. O sea, podríamos tener una base de datos de origen y 31 bases de datos de destino donde se esté haciendo la réplica de esa información. Mientras que a nivel de PDB, el monto máximo de réplicas son de 2.
¿Ok? Entonces vean que es realmente bastante las diferencias que hay entre DataGuard a nivel de un PDB y de lo que hay a nivel de Container Database. Pero sin embargo, aquí venimos a hablar de refresh, no vamos a hablar de una base de datos a través de una arquitectura de DataGuard. Los PDBs actualizables pueden ser cambiados fácilmente de una base de datos a una base de datos no actualizable, o sea, a una instancia de base de datos independiente que ya va a generar su propio read log y demás. Pero una vez que una base de datos refresh haya sido cambiada a un PDB normal, ya no puede ser devuelto nuevamente a un PDB actualizable. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que cuando se crean nuevos data files en la base de datos de origen del PDB, es necesario configurar el parámetro PDB File Name Convert para que sea posible la actualización automática en el PDB de destino. Si no, esto nos podría generar un error a la hora de intentar replicar la creación de ese table space. Entonces, eso es uno de los parámetros que habrían que configurar posteriormente una vez que se haya realizado una configuración de un PDB refresh. Otro tema que es muy importante y de mucho cuidado es que vamos a ver inicialmente el PDB que vamos a recrear, vamos a decirle que ese refrescamiento se haga de manera manual para nosotros ver cómo funciona esto. Pero al tener un refrescamiento de manera manual y que yo sea el que diga cuándo quiero que esa base de datos sea automáticamente refrescable, podría darse que las políticas de retención a nivel de los archive logs de la base de datos de origen sobrepasen el momento en que yo haga el refresh. Entonces, si por alguna razón se aplicó la política de expiración de los archive logs y ya no los tengo dentro de la zona de almacenamiento de la base de datos de origen, me puede dar este error 65345. Y lo que me va a decir simple y sencillamente en el error, vamos a encontrar un error donde dice que la base de datos no puede ser refrescada. Y esto se debe a que específicamente ya los archive logs que hay para poder replicar todos los cambios a nivel de SSN de la base de datos de origen a la base de destino ya no están disponibles. ¿Ok? Entonces hay que tener ese cuidado. Vamos al demo. Ok, recuerden que la idea de estos videos es que más que todo veamos cómo es que se hace. Ok, en blanco tenemos aquí mi contenedor de origen, es un contenedor que se llama CDB, y dentro de este CDB tenemos dos instancias de base de datos acopladas y tenemos la semilla. En este caso, ¿cuál es nuestra instancia de base de datos? Madrid, que está con el ID número 4. Pensemos que es nuestra base de datos de producción. ¿Ok? Y en el destino, en otro contenedor que se llama CDB2, no tengo ninguna instancia de base de datos acoplada. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser replicar la instancia de Madrid y que todos sus cambios que se generen dentro de esa instancia sean replicados a este contenedor en instancia que vayamos a crear. ¿Ok? ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que necesitamos para poder hacer esa replicación de una base de datos de un contenedor a otro? ¿Ok? Lo primero que vamos a necesitar es llegar, bueno, primero antes de crear eso, va a ser necesario, vamos a crear un usuario, ¿ok? A ese usuario le vamos a llamar clone user y lo vamos a crear a nivel de container database, ¿ok? Una vez que hayamos creado el usuario, vamos a tener que brindarle a ese usuario tres privilegios. Vamos a darle el privilegio de crear sesión, vamos a crearle el privilegio de poder crear bases de datos acopladas y vamos a darle el privilegio de sysoper, ¿ok? Y le vamos a decir que va a ser sobre todo el contenedor. Entonces es un usuario que nos va a permitir para poder clonar cualquiera de las bases de datos PDBs que tengamos en ese container database. ¿Ok? Entonces recuerden que este es nuestro objetivo. Madrid es la que nosotros queremos replicar. ¿Ok? Vamos a nuestro base de datos, a nuestro contenedor de destino. Y acá, ¿qué es lo que vamos a proceder? Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es que va a ser necesario crear un DB-Link. Y ese DB-Link lo vamos a crear usando el usuario que acabamos de crear en la base de datos de origen, se llama clone user.
Que recuerden que le pusimos como password algo sencillo, Oracle 2022. Y yo previamente, a nivel de tenancy names, he configurado un string de conexión hacia el servicio del contenedor de producción que le he llamado CDB, ¿ok? Y nuestra DB-link le vamos a llamar clones destino, origen, perdón, ¿ok? Un punto importante, vean que estoy creando un DB-link que no es público, es privado, entonces única y exclusivamente lo va a poder ver aquellos usuarios que tengan específicamente ese privilegio, ¿ok? Por cuestiones de seguridad, lo ideal es que no fuera público, ¿ok? Y vamos a testear que efectivamente nuestro DB-link está funcionando, ¿ok? Ahí está bien, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora sí, vamos a crear mi base de datos refrescable. ¿Y cómo lo hago? Lo hago a partir del mismo comando sencillo que se utiliza para hacer una clonación de una instancia de base de datos. Vamos a crear un global database, en este caso se va a llamar Nueva York. Le vamos a decir que quiero que esta base de datos venga, o sea, clonada desde la instancia Madrid, utilizando el TB-link que acabamos de recién de recrear, y le estoy dando como atributo adicional dentro del comando que esa instancia que vamos a crear en Nueva York tiene un modo de refrescamiento manual y vamos a utilizar el parámetro FindNameConvert para indicarle de dónde tiene que tomar los archivos de datos de la base de datos y hacia dónde es que quiero que los ubique. Y vamos a usar ese parámetro de path prefix. ¿Para qué? Para que todos los archivos que tengan que ver con la configuración de la instancia de base de datos no me vayan a quedar en cualquier otro directorio y no, todo queda agrupado dentro del directorio propiamente de OPT app hora data cdd Nueva York, o sea, sobre la instancia que estamos creando. ¿Ok? Bueno, aquí hay un pequeño detalle. Yo ya había hecho una prueba previamente, entonces lo primero que vamos a hacer es para evitar tener un tema acá de error, que ya el archivo existe, vamos a borrar inicialmente el directorio. Bueno, rmmosr es un directorio. Ok, listo, ahora sí. Y ahora sí nos va a permitir crear la base de datos. Ok, ahí la estamos creando. Como es una base de datos pequeñita, no tiene, solamente tiene un esquema ahí, el HR con algunas tablas, nada más va a ser muy rápido. Eso no, generalmente nos va a durar aproximadamente unos 45 segundos cuando una instancia de base de datos pequeña. Ahí está. Ok, vamos a ver. Ya tengo la instancia de Nueva York, ya está creada. Vean que a la hora que la creamos, le indicamos que era un tipo de refresh modo manual. Ok, y vamos a modificar esta base de datos acoplada. ¿Okay? Alter Product Nueva York. Y le damos Alter Product Database Nueva York. ¿Okay? Y le vamos a decir Open Read Only. ¿Okay? Vamos a conectar con usuario HDHR. Ya el string de conexión de New York ya yo lo tengo configurado. ¿Okay? Y vamos a ver que dentro de este esquema tenemos los siguientes objetos. En este caso tenemos una tabla que se llama T2 y esa tabla tiene 200.000 registros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que deberíamos hacer es hacer una prueba que efectivamente esté funcionando mi base de datos acoplada, refrescable. ¿Ok? Vamos a conectarnos aquí a Madrid, que está en modo rewrite, ¿ok? Con el mismo usuario y vean que efectivamente la tabla T2 tiene 200.000 registros. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo hago un truncate sobre la tabla? ¿Ok? Ahí está la tabla truncada. Me vengo
a mi base de datos refrescable, me voy directamente al contenedor, ¿ok? Recuerden que en este caso la base de datos está en mode read-only, voy a apagarla, alter product database, manager, ¿ok? Vamos a ver close. En este momento ya la PDB debería estar montada, ¿ok? Y yo podría, en este caso, aquí tengo un scriptcito donde podemos ver qué características o cuál fue el último SCN que fue replicado de esta base de datos, ¿ok? Si aplicamos el mismo comandito, el mismo query en la base de datos eh, de producción, nos vamos a dar cuenta, creo que, vamos a ver, yo había creado, creo que no había hecho ninguna consulta por acá, pero vamos a ver si puedo. Ujú. Nada más un instante, creo que por acá lo tenía. Eh, vamos a ver, permítanme nada más un instante. Ok, y ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ok? Vamos a conectarnos a la base de datos de Madrid. Ah, perdón, ya estábamos conectados. ¿Ok? Show con ID, show user, soy H. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trucar la tabla un instante. ¿Ok? Y verificamos. Efectivamente, la tabla ahora tiene 0 registros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo trabajan las bases de datos acopladas? Bueno, la idea fundamental es que yo pudiera tener las bases de datos de modo automático, administrada de forma automática. Sin embargo, si la base de datos refrescable está montada, como está en este caso, yo puedo usar un simple comando, en este caso decir alter product database, en este caso es Nueva York, ¿ok? Y le voy a decir que me haga un refrescamiento. ¿Se acuerda que la habíamos creado de modo manual? ¿Ok? Si yo abro la base de datos acoplada, vamos a hacerle un alter, product database, y le digo que la monte en modo read only. ¿Ok? Nos conectamos con el usuario HRHR a Nueva York y nos damos cuenta, si hacemos un select con un asterisco de la tabla T2, que no tiene registros. ¿Ok? Ya se ha replicado, en este caso, el truncate que yo generé de este otro lado. Entonces, vamos a ver, vamos a poblar nuevamente la tabla. Simple y sencillamente vamos a correr otra vez un bloque anónimo que llegue y me cree una cantidad de registros acá en la tabla. ¿Ok? Le hago commit, verifico otra vez la cantidad de registros que tengo en la tabla. Ahí están los 100,000 registros. ¿Ok? Aquí la base de datos está en modo read only, está abierta. Mientras yo la tenga acá y no genere un refrescamiento, no va a pasar nada. ¿Ok? Si yo me voy al contenedor raíz, a la raíz del contenedor, ¿ok?
yo puedo ver que la base de datos está en modo read only. Y si yo intento hacer un refrescamiento, lo primero que me va a decir es que para poder refrescar la base de datos acoplada a Nueva York, necesito que la base de datos esté cerrada, que es una de las características del refresh. Cuando la base de datos está en modo mount, automáticamente él se encarga de hacer ese refrescamiento. ¿Ok? Pero en este caso queremos habilitar la posibilidad de que yo no tenga que estar haciendo manualmente ese refrescamiento, sino vamos a configurar la base de datos y le voy a decir alter product database, en este caso New York, y le vamos a decir que haga un refresh, pero que lo haga a través de un modo de cada 1 minuto. Así de sencillo, como si estuviéramos escribiendo una simple oración, ¿ok? Entonces, bajo ese esquema, si la base de datos está en modo montada, automáticamente la base de datos de contenedor se va a encargar de hacer un refrescamiento. Entonces, vamos a decirle alter product database New York y la vamos a cerrar, ¿ok? Recuerden que habíamos hablado por acá cuando vimos este scriptcito. Creo que, vamos a ver qué se hizo. Lo teníamos por acá y ya lo perdí. No importa. Vamos a buscarlo otra vez. Ok. Ese es el número de cambio que estamos generando ahorita. Si yo reviso simple y sencillamente esta consulta, lo que hace es validar, perdón, host. Bueno, sí, ahí está. Es obtener el SCN timestamp de la vista de BAPDBs, ¿ok? Donde el PDB en este caso es Nueva York, ¿ok? Recuerden que el PDB está montado. Vamos a abrirlo, ¿ok? No hemos ejecutado o forzado el refrescamiento. Database, New York, y le digo Open Read Only. ¿Listo? Me conecto a la base de datos a través del screen de conexión que ya, como les dije, previamente había creado. ¿Ok? Y si hago un conteo de la tabla T2, ahí están los 100,000 registros. ¿Ok? Entonces, como la base de datos estaba montada, automáticamente ella se carga de estar haciendo ese proceso de actualización. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene esto? La ventaja que tiene es que me facilita considerablemente, como les digo, todo lo que es el tema a nivel de mantenimiento de una base de datos rápidamente. Por ejemplo, podríamos tener 2 regiones habilitadas a través de nuestra capa OSI. Esto es un ejemplo que estoy haciendo dentro de una configuración usando el OSI de Oracle. Podríamos tener 2 regiones activadas, crear 2 contenedores de base de datos y de una manera muy sencilla tener replicada toda la información de mi base de datos de producción a otro container database donde luego podría ser utilizado, como les digo, ya sea para el caso de una emergencia como disaster recovery o bien, en este caso, simple y sencillamente podría ser tomado como lo vimos en la parte de la presentación para poder ser de destino, para poder clonar y crear nuevas instancias de base de datos a partir del refrescamiento específico en donde esté eh, en ese caso, la replicación. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias por acompañarme en el video y los espero en el próximo. No olviden suscribirse para estar atentos en cada una de las distintas, en cada uno de los distintos videos que vayamos haciendo sobre estas características a nivel de la base de datos. ¿De acuerdo? Nos vemos. Pura vida.